siempre necesita una palabra de aliento, pero esa es la tarde donde usted puede gozarse en la presencia del Señor y decir gracias, Señor. Así que voy a invitarle para que abra la palabra del Señor en el libro de los Hechos. Gloria a Dios. You may open your Bible in the book of Acts. Aleluya. Hechos capítulo 12. Aleluya. Chapter 12. Aleluya. Santo y poderoso es el nombre de Cristo. Hechos capítulo 12. Estaremos leyendo hasta el verso 15, versículo 1 al 15. From verse 1 to 15. La palabra de Dios siempre, ¿verdad?, es una espada de dos filos cortante, aleluya, donde nosotros miramos siempre, ¿verdad?, la gloria de Dios, hablando el evangelio de nuestro Señor, aleluya. Lo tiene, hermano, Hechos capítulo 12. Amén. Es el libro de los hechos de los apóstoles, de los hombres, de los siervos de Dios, aquellos los cuales se entregaron totalmente al Señor, hermano. Totalmente ellos abrieron su corazón para con Dios, ¿verdad? Tomando en sí, hermano, las consecuencias que iban a venir, no sabían, pero Jesús siempre les avisaba de los que iban a padecer en contra, ¿verdad?, del enemigo, de aquellos que venían en contra del evangelio. Y dice la palabra así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo leo un verso y usted me ayuda con el que sigue, pero léalo fuerte, hermano, y que sean todos, no nada más uno. Dice la palabra así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de los de la iglesia para maltratarles. Verso 2. ¿A quién mató? A Jacob. Verso 3 dice: y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a aprender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, que se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, en aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, los guardas delante de la puerta rodeaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Aleluya. Y le dijo al ángel: síguete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete, Juan, sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos para una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, La cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, vio la nueva que Pedro estaba a la puerta. y ellos le dijeron: estás loca.
Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es un ángel. Gloria a Dios, pues síganle leyendo, hermano. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor les había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacob y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, un poco entre los soldados sobre el que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ¿verdad?, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Bueno, los que perecieron fueron ¿quiénes? Los guardias. Gloria al Señor. Así, bendito sea el nombre de Jehová. Puede sentarse, aleluya. You may be seated. Esta es la tarde donde vamos a hablar This is the afternoon where we're going to talk. de un tema llamado las cadenas. Diga conmigo, las cadenas. We're going to talk about the chain. ¿Cuántos saben que Cristo rompe las cadenas? How many know that Christ breaks the chains? Y esas cadenas, hermano, And those chains, a veces quieren apresar a mucha gente. sometimes they want to get many people. Pueden ser cadenas que no puedes ver. They can see chains that you cannot see. Pero usted sabía que hay mucha gente encadenada. But did you know there's many people in chains? Hay gente que está encadenada. There's people that are in chains. Hay gente que está, ¿verdad?, siempre encerrada en sus mismos pensamientos. There's always people that are enclosed in their own thoughts. Pero hay gente que no quiere ser libre. But there's people that want to be free, Y aún dentro de la iglesia. even inside the church. A mí a veces me interrogaban si hay dentro de la iglesia gente encadenada. Sometimes people ask me if there's people that are in chains inside the church. Y a veces es una pregunta muy difícil. But it's a kind of difficult question. Pero lamentablemente sí existe gente que están encadenadas. But there is people that exist that are in chains. Hay gente que está atada. There's people that are tied. Hay gente que está amarrada. There is tied. Y cuando alguien está encadenado, And when somebody is in chains, se siente una persona imposibilitada there's a person that is impossibility. porque no puede hacer nada. We just cannot do anything. Pero sí hay gente que está atada. But there's people that is been tied. A lo mejor usted piensa, pero ¿cómo es que puede estar una persona atada si ama a Cristo? How is a person can be tied if he loves Christ? Pedro amaba al Señor. Peter loves the Lord. Pedro amaba a Cristo, le seguía. Peter followed Christ. He loves him. Y él decía: Señor, mira, yo daría mi vida por ti. And he says, Lord, I will die for you. Y un día el Señor le reprendió And one day the Lord rebuked him. y le dijo: cállate. It's like, be quiet, Satan. Imagínense, Imagine si no había ataduras, if there is not ties, si no había it's cadenas, not chains. porque el Señor sabía que le iba a negar. Because the Lord knew that he was going to deny Entonces him. es importante, hermano, que esas cadenas sean sueltas. It's important, brothers, those chains. Que hay cadenas que a veces el hombre, el que está dentro de la iglesia, There's chains that the man that is inside the church, puede estar atado a la familia, it can be tied to the family, puede estar atado a la casa, can be tied to the house, puede estar atado al amigo, can be tied to the friend, puede estar atado al esposo, a la esposa, to the wife, to the husband. pero son cadenas. But they're chains. O sea, aquí estamos viendo nosotros, ¿verdad? Vamos a decir, en el Nuevo Testamento, en este libro, estamos viendo cómo las cadenas tienen que ser sueltas. We can see in the New Testament, in this book, we can Y el see único que puede soltar esas cadenas, hermano, the only one that can be free you Jesucristo. is Jesus Christ. es el ángel del Señor. It's the angel of the Lord. Porque cuando alguien está atado, When someone is tied, es necesario clamar a Dios. it's necessary to claim to God. Ahí había un grupo de hermanos orando por Pedro, There were a group of brothers that were praying for Peter, para que estas cadenas fueran ¿qué? for these chains Rotas, fueron to be sueltas. loose. Entonces hay ataduras a veces There's some ties sometimes que el enemigo viene a proporcionar a la humanidad, that the enemy comes to give to the que el humanity. enemigo viene a proporcionar aún a los que están convertidos, hermano. That the enemy comes to give even the ones that are converted. Mire, a veces en la vida
sometimes the life. Se tiene que vencer las barreras. You gotta conquer the. Una persona que está encadenada A person that is in chains, nunca puede vencer esas barreras. he cannot conquer those things. Nunca puede lograr la victoria. He will never can conquer the victory. Hace rato decía nuestro hermano, A little while, the brother says, despiértate, gózate. wake up, rejoice. Pero cuando hay cadenas de atadura, When there's types of, a veces se puede ver que el enemigo mismo pone todas esas cadenas. you can see the enemy himself, he put those ties. Y la gente those no chains. viene con ese ánimo para adorar a Dios. And the people doesn't come with joy, big Para decir joy. gloria a Dios, aleluya. To say glory to God, hallelujah. Hermano, y para levantarse ni dar gracias a Dios. Not even to get up and say thanks to the Lord. Porque las cadenas, ahí está atado. Because the chains, there are ties for them. Entonces, qué importante, hermano, es ser sueltas esas cadenas en el nombre de It's Jesús. so important to lose those chains. Hay gente que ha venido a la iglesia. Those people has come to Hay church. gente que me ha dicho, ha platicado conmigo, pastor, ¿por qué la gente está de esa manera? People ask me why these people is like this. Porque hay un problema, Because there's a problem. hay ataduras There's ties que no los deja ejercer. that it doesn't let them to work. Pero no hay liberación, sí hay liberación. But there's no liberation. There is liberation. Pero lo que no quieren But they want es sujeción. is to be subject. Pero lo que no quieren But the ones that they don't es want responsabilidad. is Y responsibility. esas son cadenas que atan. And those are chains that Esas son cadenas que están ahí, ¿verdad? Agobiando al ser humano. those chains that are making bad the human being. Entonces, se tienen que romper esas barreras. You have to break those chains. Entre aquellos que quieren ser, ¿verdad? Piedra a veces de tropiezo. And those that you want to be rock in the middle of the road. Aquellos que no quieren que el evangelio sea predicado. The ones that they don't want that the gospel to Una be persona preached. que está atada, que está encadenada, A person that is tied, that is in chains, jamás puede hablar el evangelio con libertad. he will never speak the gospel with Porque el enemigo lo liberty. tiene atado. Because the enemy has him Porque tied. siempre no va a tener tiempo para los asuntos de He Dios. will never have time for the business of God. Pero para los asuntos seculares, But the secular siempre va a tener business tiempo. always going to have time. Por eso está atada, hermano. That's why it's tied. Porque se necesita la libertad. Because he needs to be the Y leader. Jesús vino para abolir, ¿verdad? El pecado, para evadir la esclavitud, hermano. Jesús apareció para derrotar el pecado, para derrotar la esclavitud. Somos libres en Cristo Jesús. We are free in Jesus Christ. Si verdaderamente le crees al Señor, If truly you will lead to the Lord, conocerá la verdad. you will know the truth. Y la verdad, ¿vos qué? And the truth, what will set Nos you free? libertará, nos hará libre. It's going to make us free. Entonces, esa es la verdad. That's the truth, brother. Donde mucha gente tiene que venir al Señor. Where many people has to come to the Lord. Aquellos que han estado atados en todo su cuerpo, hermano. The ones that have been tied in all their bodies. Mire, como quien dice, es alguien que completamente no puede hacer nada. It's like somebody can say you cannot do nothing. Está amarrada esa persona, It's tied that person. ¿verdad? La palabra dice, The word of God says. vamos a la Biblia, ahí donde estamos, niños. Let's go to the Bible, to the book of Mire, Acts. dice en el verso 1, Verse 1. en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de quién, hermano, De la iglesia. de la iglesia. ¿Para qué, hermano? Para maltratar. O sea, el enemigo siempre va a venir en contra de quién, hermano, The enemy always going to come against who? de la iglesia. Of the church. ¿Para qué? Para atarles, For what? To tie them. para ponerles cadena, To put chains. para maltratarles To hurt them. y si es posible hasta matarles. If it's possible, to kill them. Entonces ese es el trabajo del enemigo. That's the work of the enemy. El enemigo viene en contra de quién, hermano, The enemy comes against de la you. iglesia del Señor. Of the church of the Lord. Entonces allí estaba Pedro, There was Peter, Juan, uno de los John. seguidores del Señor one of también, the followers of the Lord too. Jacobo, hermano de Juan, Jacob, brother of John, que tuvo que perecer, hermano, that he has to die. tuvo que morir He has to die por espada de quién, de Herodes. by the sword of Herodes. Entonces a veces pensamos nosotros Sometimes we think, brothers, que en la iglesia, that in church, ¿verdad?, no se necesita la libertad, he doesn't need the freedom, pero sí necesita, hermano. but he needs it.
Porque el enemigo, hermano, Because the enemy, brother, quiere esclavizar. he wants to make, El enemigo quiere poner cadenas he wants to put chains. y quiere tener sujeto al pueblo, hermano. He wants to keep together the people. Hay mucha gente que necesita ser libre, hermano. Many people needs to be Hay mucha gente que delivered, necesita ser libre needs to be free de las cadenas del enemigo. of the chains of the enemy. Porque no es posible que seamos cristianos, It's not possible to be Christians, solamente seamos oidores, not only be listeners, pero que no seamos hacedores. but not makers. No es posible esto, hermano. It's not Una possible. persona que está lavada por la sangre de Cristo, A person that is washed with the blood of en Christ, todo momento va a clamar a Dios. in every moment is going to come Cuando to está God. en la prueba, cuando está en la lucha, ellos aprenden a glorificar el nombre de Cristo. Ellos aprenden a levantarse y decir, Cristo vive en mi vida, aleluya. Hallelujah. Entonces se rompen esas cadenas. He breaks the chains. Entonces ahí estaba el rey Herodes, There hermano, was the king, Herodes, que había echado, verdad, mano con algunos de la iglesia. that he put his hands in Entonces, some of the church. imagínense una persona que está atada. Imagine a person that is tied. ¿Cómo se puede liberar de esas garras de los herodianos, vamos a decir? How can be free from the hands of those people? De aquellos que vienen en contra de la iglesia. For the ones that come against Lo the church, primero que esa persona que está atada, que está encadenada, the first person that is tied, that va a is in sentir chains, miedo, is going to feel va a afraid. sentir temor. Is going to feel fear ¿Por qué, hermano? Porque Bueno, por las cadenas, hermano. because of the chains. Lo manda usted a que haga una liberación por allá. If there's a liberation somewhere, Yo no voy, que vaya el pastor. I'm not going. The pastor should go. Allí hay una mujer que hace los ojos como una lechuza There's a woman that turned the eyes like an owl y empieza a sacar las uñas. and started bring her nails O out. sea, ese tipo de persona, ¿verdad? El enemigo viene y los va a arrastrar y los va a encadenar That type of people, the enemy is going to come and it's going to take them porque nunca está preparado. because they never been ready. Entonces ahí estaba Herodes, There was Herodes. que andaba siguiendo a algunos cristianos. They were following some Pero Christians. qué bueno que estos cristianos estaban preparados. But it's a good thing that these Christians, they were ready. They were Estos prepared. cristianos habían dado su vida para el Señor, hermano. These Christians, they give their lives for the Lord. Eran siervos de They Dios. were servants of God. Pero estaba ahí delante del rey, But it wasn't in the front of the king. ¿verdad? Cuando nosotros miramos la palabra del Señor, When we see the word of God, que ahí estaba este hombre, hermano, that there was this man ¿verdad? Persiguiendo a la iglesia. persecuting the church. Entonces, ese era Herodes Agripa, There was Herodes the king. que era sobrino del otro Herodes, diga conmigo, del otro Herodes. He was a nephew from the other Herodes. Herodes, ¿cómo? Agripa. Y luego venía el otro Herodes, que era sobrino. The other Herodes was the other Herodes Antipas. Diga. Herodes Antipas. Como que va todo de tripas, vamos. El cual era nieto, The one who was the ahora sí, de Herodes el Grande. grandson of the Herodes. Una dinastía completamente satánica. It was a dynasty that was satanic. Porque todos ellos han perseguido a la iglesia. All of them, they were. Mire, hay hermanos que están dentro de la iglesia. The brothers that are inside the church Ni siquiera saben qué es lo que hizo Herodes Agripa. not even know what Herodes did. Ni siquiera saben qué hizo Herodes Antipas. Not even know. Mucho menos Herodes el Grande. Neither the Herodes the big one, Porque hay cadenas because they're changed. que no los dejan ver la luz. It doesn't let them see the Porque light. no los dejan ver, hermano, el conocimiento, la sabiduría de It Dios. doesn't let them see the knowledge of God. Por eso la iglesia debe estar despierta, hermano. That's why the church should be Mi awake. hermano dice, es que usted no ha aprendido a venir a las clases. My brother says because you haven't learned. Cuando usted tiene conocimiento en la palabra, When you have knowledge in the word, cuando usted se mete a la oración, when you get into the prayer, usted empieza a ser la persona más sabia. you begin to. Entre más se meta a la oración y al estudio de la palabra, The more you study, escúcheme bien, iglesia, listen to me, church. usted va a ser una persona sabia. You be a person wise. Pero mientras usted esté encadenado But while you are in chain, con la misma corriente que siempre ha tenido durante hace 10, 20, 30 años, según lo que usted tiene de convertido. with the same current that you have, upon the, how you convert maybe 10, Porque 20 hay years. gente, hermano, There's people, brothers. ¿verdad? Que solamente lee la palabra del Señor They read the word cuando viene a la iglesia. when they come to church. Pero el tiempo que está en su casa, But the time is pero el their tiempo house. que está en su trabajo, At the time is their job. no puede lograrlo.
He cannot do no it. puede apartar un tiempo para Dios. He cannot set apart for the time. Entonces ahí estaba esa descendencia, hermano, This is what this descendants de los Herodes, of ¿verdad? Aquellos que perseguían a la iglesia, the ones that persecute the church. eran sanguinarios, They were bad, mean people. los cuales eran usados por Satanás, hermano. The ones that they were used by Satan. ¿Verdad? Entonces, esto es lo que causaba el enemigo destruir This is what it makes the enemy to destroy. a todo aquel que tiene que ver con Dios. All those that has to do with God. Entonces, esto nos lleva a nosotros This is taking us. que esta ya era una figura. This Escuchen was bien, a iglesia. figure. Listen to me, church. Esto ya era una figura It was a figure del anticristo of the Antichrist que ya se había presentado that has presented en already el tiempo de los apóstoles. at the time of the apostles. Es una figura de la persecución It's a hacia la figure iglesia. of the persecution to the church. Y esto, hermano, And this verse, escúcheme bien, va a venir, to me, it's going to come ¿verdad? Casi a la mitad del fin de la séptima semana, in the half of the seventh week, en los 7 años de la gran tribulación. in the 7 years of the Great Tribulation. Si algunos se quedan, hermano, And Solomon stays here. esto va a venir. This is going to come. Viene la persecución también sobre la iglesia. Persecution is coming to the church Aunque too. mucha gente no lo crea, hermano. And many people don't Pero así believe. como este Herodes Like this Herodes mandó matar a Jacobo, sent to kill Jacob. que fue decapitado, He was decapitated. así muchos en aquel tiempo, en un tiempo postrero, más adelante, Like this, many in the future time, este tipo de gente va a morir, hermano, this type of people is going to die. también decapitado. Decapitated ¿Y too. sabe por qué, hermano? And do you know why, brothers? Solamente porque estaban encadenados, Just because they were in chain. porque no quisieron hacer la voluntad del Señor, They want to do the work porque of no God. quisieron creerle a Dios. They don't want to believe to God. Entonces esto es tremendo, es una figura del anticristo, This is tremendous. It's a figure of the Antichrist. el cual va a venir, hermano, What is coming ante aquellos que no quieran renunciar a Dios. for the ones that they don't want to renounce to God. Porque va a haber gente, hermano, que no va a querer renunciar a There's Dios, going to be people that they might not want to renounce to God. porque no va a querer recibir la marca de la bestia, Might not want to receive the mark of the beast. donde va a estar gobernando el anticristo. But it's going to be the governor, the Antichrist. Entonces, mire, Herodes en aquel tiempo atrás And others in the behind time, ya perseguía a la iglesia they already persecute the church para maltratarles. to hurt them. Entonces, imagínense aquellos que no van a recibir la marca de la bestia, Imagine the ones that they're not going to receive the mark of the beast. aquellos que estaban encadenados, que se quedaron, hermano, The ones that are going to be in chains, they stood here. porque no quisieron que Cristo los gobernara. That they don't want the Christ to govern them. Pero ahora, hermano, de verdad van a tener que ser gobernados por el anticristo. But today they have to be governed by the Y muchos Antichrist. tienen un espíritu de cobardía, hermano, And many, they have a spirit that will be que por el cowards. temor, por el miedo, Because of the fear, to being afraid, ¿verdad? Van a aceptar la marca de la bestia they're going to accept the mark of the beast. por la cobardía. Because they're being cowards. Se van a entregar a la bestia They're going to surrender to the y beast. ahí van a ser atrapados. And right there they're going to be Y ahí trapped. ya no hay salvación, And there's no salvation among sino right que there. hay solamente perdición de alma. But there's only, they're going to get lost. Se van al infierno They're going to hell. solamente por las cadenas que lo ataban. Just because of the chains they Por they eso were cuando tied. usted viene a la iglesia, When you come to church, usted procure buscar la libertad de Cristo. trying to be the freedom of Christ. Usted no venga atado, hermano. Don't come big Cuando time. usted entre antes de entrar a la iglesia, sacudas el polvo en el nombre de Jesús, hermano. Y cualquier atadura del demonio que quiera venir a su vida, dígale en el nombre de Jesús te suelto, porque vengo a recibir palabra de Dios, palabra de vida, palabra de aliento. Aleluya. Entonces ahí estaba Herodes. There was Herodes. Este hombre no era judío, This man wasn't a Jewish. era un hombre de la descendencia de los edomitas. He was a man from the descendants of Edomitas. Entonces, ¿de dónde eran los edomitas? ¿Alguien puede From saber? where was the Edomitas? Anybody? De los que vienen a la clase se acabaron los aleluyas. Luego se agachan, hermano. No. Miren acá frente a frente, hermano. ¿De las hijas de Lot? ¿De quién? ¿De las hijas de Lot? De Lot. Viene de la descendencia de Jacob. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? 2. 12. Ok, entonces, ¿quién era el padre de, vamos a decir, de Isaac? Abraham. A Isaac, ¿cuántos hijos tuvo? I said, how many children had? Uno se llamaba ¿cómo? Y el otro, Jacob.
Entonces, ese hombre, This man ¿verdad? Herodes, Herodes. era de la descendencia de Edom. was for the Decía descendants conmigo, of Edom, Edom. que viene de los edomitas, That it comes from de la descendencia de Saúl. the descendants of Esau. Entonces, ¿por qué el pueblo no puede entender esto, hermano? Why the people cannot understand Porque la this? gente está atada, hermano. Because the people are tired. Porque la gente no se preocupa por conocer la palabra del Señor, Because the hermano. people doesn't get worried to Porque hay learn the word of cadenas que God. le impiden. Because there are chains that stop them. Porque cuando viene el enemigo, mire, viene un Herodes, viene alguien, hermano, en contra de la iglesia. When Herodes or someone comes against the church, ¿Cómo se van a defender este tipo de gente? how this type of people is going to defend ¿Cómo themselves? van a poder proyectar la verdad? How they can say the truth? ¿Cómo van a presentar una defensa How they're going to present the defense? si ni siquiera sabemos de la palabra del Señor? And not even know the word of God. Los edomitas, descendientes de Edom, hermano, de Saúl. The Edomites comes from Mire, descendants from Esau. por eso los judíos, los That's israelitas, why the Jewish people, they no venían a este rey, didn't want this king porque venía de la descendencia de Esaú, hermano. because he came from the descendants of Esau. Pero les ponían leyes But they put laws, y no lo querían, no lo apreciaban muy bien, and they don't want him. They don't even like him porque venía en contra del mismo pueblo casi. because it came against the people. Entonces no les agradaba, como quien dice. So they didn't like it. Like we can say that. Mire, los judíos estaban tan resentidos por este hecho de Herodes. The Jewish people, they were resent Y because Herodes lo sabía, hermano. and Herodes knew Hay it. gente que sabe, hermano, que hay cadenas en su vida, There's people that they know that they have changed in pero their no quiere life, ser libre. but they don't want to be free. Quiere seguir siendo igual. They want to continue being the same. Porque Herodes sabía, Because Herodes knew, porque él había matado solamente a quién, a Jacobo, hermano. because he has killed only Jacob, A espada lo mató. by the sword. Entonces, para quedar solamente bien con quién, hermano, To stay only and con el pueblo judío. be alright with the Jewish people. Él lo mandó matar, He sent it to kill. lo decapitó. He decapitated him. Mire, Jacobo fue el primer mártir Jacob was the first martyr de los apóstoles. of the apostles. Fue el primero de los 12 apóstoles He was the first one of the 12 apostles que sufrió la muerte. that suffered the death. Esto lo debería de saber la iglesia. The church should know Esto lo this. debería de saber usted, You should know this para que usted pueda entender la palabra del for Señor, you to understand the para word que of usted God. pueda escuchar sabiamente. For you can hear wisely. Entonces, a usted le preguntan, hermano, ¿y quién fue el primer mártir de los apóstoles? If they ask you who was the first martyr of the apostles, ¿Quién sabe, pastor? I don't know, Pastor. Yo pienso que fue Nabucodonosor, van a decir. Maybe Nabucodonosor, Pastor. Y completamente están como. And completely they were wrong. O a lo mejor fue el profeta Tobías, dice. Or maybe the prophet Tobias. ¿Por qué, hermano? Porque andan todos desubicados. Why, brothers and sisters? Because they don't Entonces, know. ahí estaba ese rey, hermano. Había mandado matar a Jacob para quedar bien ante quién, hermano. They were this king, Ante los judíos. Porque los judíos no lo querían, hermano. Because the Jewish people didn't No les like him. agradaba. They didn't like him. Aunque viniera de la descendencia de los padres, ¿verdad? Vamos a decir de la Biblia, Even though it comes with the descendants for the fathers of the Bible, de los padres que aprendieron a caminar con Dios. for the fathers that they learned how to walk with Ellos no God. estaban de acuerdo con Herodes, They were not alright with porque Herodes simplemente descendía de Isaac, because he descends from era Isaac, hijo de Isaac. who was son of Isaac. En vez de ayudar al pueblo, Instead to help the people, venía él en contra de la ley de he Dios. came against the law, all of them. Entonces, él quería quedar bien ante los judíos. He wanted to be alright with the Jewish people. Mire, hay mucha gente que quiere quedar bien. There's many people that want to be alright. En el tiempo postre, At the future time, ¿verdad? Va a haber gente que querrá hacer lo mismo. there's going to be people that are going to be the same. Va a perseguir a muchos que no se rindieron. They're going to persecute many people that they didn't Aquellos que no surrender. se rindieron, hermano, ante la bestia. The ones that they didn't surrender to the Ese beast. tipo de gente tuvo un conocimiento. These type of people, they had Sabe la knowledge. palabra, They know the word, pero no está en Cristo. but it's not on Christ. No pudo entrar al reino de He Dios. cannot enter the kingdom. Hay gente, mire, que sabe la palabra del Señor. There's people that knows the word of Hay gente que God. tiene sabiduría, tiene conocimiento. There's people that has knowledge and they're wise. Pero está corriendo una vida de peligro.
but there's living a life of danger. Puedes saber la palabra, They know the truth, pero lo que está corriendo esa cadena de peligro, hermano, but it's running with a chain of danger es la desobediencia. and disobedience. ¿Qué importa, hermano, si sabes desde el principio de Génesis hasta Apocalipsis la palabra? It doesn't matter if you know from Genesis to the. Pero si esa persona es desobediente, But if that person is in disobedience, está corriendo peligro. is walking Entonces, danger. esas gente, hermano, That people, están reservadas para los últimos tiempos. they are reserved for the end times. Si es que ya está tan cerca de la venida de Cristo. If we're so close to the coming of Christ, Entonces, ¿de qué sirve so what is it si no hay obediencia? if there's no obedience? ¿De qué sirve yo aprender la palabra del Señor si no vivo en obediencia? What is it for me to learn the word of God? Entonces, ese es el peligro que está corriendo la iglesia. That's the danger that is in the church. Entonces, este tipo de gente, These type of people, brothers, ¿verdad? Van a ser perseguidos por las bestias. they're going to be persecuted by the beast. Entonces, algunos hermanos, Some of them, brothers, ¿verdad? Para agradar a la bestia, to be pleased to the para beast, tenerlo contento, to please the beast. le van a decir a la bestia, mira, aquí hay un grupo de cristianos supuestamente There's a group of Christians around here que no quieren aceptar la marca. that they don't want to accept the mark. Algunos van a ser perseguidos. Some of them they're going to be Algunos van a persecuted. ser maltratados por ese tipo de gente. Some of them they're going to get hurt for the people, Pero también algunos van a ser but muertos. some of them they're going to be killed. Los van a matar. They're going to kill them. Entonces, ¿para qué va a hacer eso la gente? So what is going to do that for? Solo para quedar bien con quién? Just to be pleased Con la bestia. with the beast. Entonces, es lo mismo que estaba haciendo It's Herodes. the same thing that Herodes was Él doing. quería quedar bien con los He judíos. wanted to please the Jews. Porque a los judíos no les agradaba su forma de ser, ni que él fuera un rey. Because the Jewish people didn't like him to be Él quería king. quedar bien. He just wanted to be alright with them. Entonces, había un espíritu del anticristo It was an antichrist spirit que ya estaba operando en la dinastía de los Herodes, that it was working already in the dynasty of the de los Herodes. herodianos. Y eso tenemos que tomarlo muy en serio nosotros. And we have to take it seriously. Porque hay cadenas, escúcheme bien, hermano. Because there's change. Listen to me, brothers. Hay cadenas que no nada más ataca al adulto, ¿no? That's not only change that Ataca al joven, hermano. attacks the young people, Ataca al niño. children. Entonces esas cadenas son tan peligrosas. Those chains are so dangerous. Por eso es necesario que usted dé buen testimonio, hermano. That's why it's necessary for you to give Es necesario que usted se presente ante Dios aprobado, hermano. Un hombre aprobado delante de la presencia del Señor, agradecido ante Dios, ser sabio, hermano, ser obediente. Hay que ser siempre fiel al Señor, aleluya. Let's be always faithful to the Lord. Porque si usted no lo hace, Because if you don't do that, lo mismo van a ser sus hijos. it's the same thing your children Lo do. mismo van a ser sus nietos. Your grandsons too. Entonces esa es la tendencia que llevan ellos. That's the tendency that is taking. Usted fíjese en los niños, en los adolescentes. You can see the children, the young. A veces hay algo que les perjudica en su vida. There's something always that hurts their Pero lives. como lo miran usted, But because they see you, miren, si usted se levanta temprano a orar y ellos los miran, ellos también se levantan a orar. if you get up in the morning and pray, they're going to get Si up too. ellos la escuchan a usted, da gracias a Dios, ellos también van a dar gracias a If they Dios. hear you to say glory to God, they're going to say give Si, thanks to the si Lord. ellos lo miran que usted anda danzando, también los niños van a andar ¿qué? Danzando. If they see you dancing for the Lord, they're going to say they can dance too. Pero si lo miran But if they see you como flor marchita, like a flower that is como que le dio la garrotera, ¿cómo esos niños? how the children are going to. Usted le puede decir a esos jóvenes, a esos niños, good morning por la mañana. You can tell those children, hey, good morning in the morning. Yeah. Oh, sí. Porque no están dispuestos. Because they are not used to it. Porque no han visto la gloria del Señor, no han podido ser libres. Because they haven't seen the glory of the Lord. They haven't been free yet. Hay niños, hay jóvenes They're children and young que en vez people. de traer a Cristo en su corazón, Instead of bringing Christ in their hearts, traen aretes por todos lados. they have earrings everywhere. ¿Verdad que sí? Right, brothers? Usted a lo mejor traía aretes antes, hermano. Maybe you had earrings before. Andaba caminando ahí con la pancita por fuera y con una racada ahí en la You was panza. walking, out with your. ¿Verdad que no aprendieron eso de usted? ¿Verdad que no, hermano? They learned that from you, right? Pero esa es la moda moderna. But that's the Porque era si today. usted no enseña a sus hijos, If you don't teach your children, ellos van a aprender de lo que les enseñan allá afuera. they're going to learn from the outside. Porque el amigo anda así. Because their friend is like. Porque los de la escuela andan así. Because in the school, También ellos también van a querer.
They might want it to be the same. Imagínense traer uno en la nariz. Imagine to have an earring in the nose. Imagínense ver al pastor con Imagine the pastor un alfilercillo en la lengua, hermano, y orqueteado así, hermano. has something in the tongue. Eso no le enseña el pastor. The pastor's not teaching that you. Pero usted sabe que ya hay escuelas. But you know there are schools already Hay escuelas que se han fundado cristianas supuestamente that are Christians supposed to be. para que usted pueda traer aretes por donde sea. For you to have earrings Y everywhere. algunos se ponen cruces para decir que son santificados. Some of them they put crosses to be sanctified. Otros traen una palomita que la ponen a veces representando al Espíritu Santo. Some of them they have like the little bird. You know what it means. Todo tipo de cadena, Holy Spirit. Every todo tipo de argolla, donde quiera que se la pongan. Aunque la traigan en la uña de los pies. And even if you have in your toenails, Eso significa esclavitud. what it means is being a slave. Está esclavizado, está encadenado. It's being a slave. Se necesita venir al señorío de Cristo. It needs to come to Se Christ. necesita venir a los pies de Cristo, hermano, y decirle: Señor, límpiame con tu sangre, Señor, límpiame con hisopo, Dios, y seré verdaderamente libre, aleluya. And truly I'll be free. Hallelujah. Aunque usted no lo quiera, Even if you don't want, aunque no ande en la vida loca, hermano. if you are not in the Christ life, Pero si usted no da buen testimonio, but if you don't give good testimony, usted no se mete y ejerce delante en la presencia del Señor, you get into and work in the presence of the Lord, sus hijos nunca la van a hacer. your children will never. Esta nueva generación This new generation no lleva la tendencia para buscar a Dios con todo is su corazón. not taking the tendency to adore God. Usted mire, allá cuando hacen las ferias aquí en este estado, You can see what the fair is in this state. el día de ayer nosotros tuvimos que desviarnos porque los freeways, las carreteras rápidas estaban cerradas. Usually we have to get the tour because Y tuvimos que pasar por ahí por cerca donde está la feria. and we have to pass, close to the La fair. gente boba, And the people, nomás porque llevan un muñeco de esos que se inflan, hermano, just because they have those dolls that you can put. ya venían happy. They were happy already. Digo yo, pues yo les puedo hacer globito para que vengan a la iglesia, ¿no? I can give you like Y gastaron Balloons. seguro como 50, 60 dólares queriéndose ganar ese muñeco inflado. if they spend a lot of like $50 just to Algunos llevan el martillo del Chapulín Colorado ahí contentos. Sometimes they have hammers in their back. Happy. Qué bárbaro. Man. Y yo y mi esposa veníamos con la risada, mira qué rápido. And me and my wife, we were laughing. It's like, Pero invítelos a la iglesia, hermano. but invite them to church. Aunque le traiga el balón de oro de Messi, hermano, Even though you bring the ball of no se Messi, paran para nada. and they won't Porque stop están it encadenados, hermano. because they're in chains. Entonces la iglesia debe ser diferente, hermano. The church should be different. Usted en vez de llevarse a sus hijos por allá, hermano, Instead of taking your children over there, tráigaselo a la iglesia. bring them to church. Cuando usted llegue, doble rodilla. When you come here, go ¿A down. cuándo le your knees. gusta doblar rodillas delante de la presencia del Señor? How many of you like to be in their knees in the presence of God? Usted sabe que hay hombres que tenían un sobrenombre, que tenían rodillas de camello. Do you know that there's men that they had like A ver, a los nickname, estudiosos de la iglesia, la voz de Cristo, ¿no? the knees of the camel? A ver si es cierto, hermano. They see if it's true. ¿Quiénes eran estos hombres que tenían esas rodillas como de camello, hermano? Who were these men that they Así had que era a nickname? Tarzán, hermano. Don't tell me they were Tarzan. ¿Alguien sabe, hermano? Somebody knows? ¡Auch! Todo por no querer entender meterse en la presencia del Señor. Everything for not to understand to get into the presence of God. Pero hay hombres But there's men, brothers, que se le pusieron las rodillas así como de camello. but they had the knees like a camel. Así como ves las carreteras, así cuando están carcomidas, que se están desgastando. Like when you see the streets that are Porque eran hombres dedicados a Dios, hermano. because they were men dedicated to God. Pero ahí estaba esta dinastía, But it was right there that then en contra de los hombres de Dios. against the men of God. Vamos adelante, hermano. Verso 2. Gloria al Señor. Verse 2, glory to God. ¿Lo tiene? A ver, que leanlo pues, ayúdenme, hermano, porque entra la palabra. Y mató a quién, hermano. A espada a Jacobo, hermano de Juan. Hermano de Juan. ¿Lo mató o nada más le hirió? Lo mató. He killed him. Para que sepa, hermano, que la persecución. For you know, for the persecution. Imagínense si Jacob estuviera atado, hermano. Imagine if Jacob would be tied.
Un día estos dos hermanos One day these two brothers, llegaron, ¿verdad?, con Jesús. they arrived with Y Jesus. María, su mamá, And Mary, le pidió a Jesús que se sentara uno a la izquierda y al otro a la derecha. asked Jesus to both children sit down, one to the left and one to the right. Y Jesús le dijo, mujer, no sabe lo que pide. Woman, you don't know what you're asking. ¿Pueden acaso esto beber de la copa que yo bebo? Maybe these two can drink the cup that I'm going to drink. ¿Pueden acaso estos, verdad, tomar del vino del sufrimiento? These two can take the wine of the suffering. ¿Y qué dijeron Juan y Jacob? And what Jacob and what John Sí says. podemos, Señor. Yeah, we can, Lord. Por eso está declarado aquí That's why it's declared que here. Jacob iba a morir That Jacob was going to die por ese vino, por esa copa del sufrimiento, without cup of the suffering porque le pidieron a Cristo. because they asked. Y fue el primer apóstol, And he was the first apostle. solo por poder beber de esa copa del Just because he sufrimiento. can't, Porque así como el Mesías, verdad, estaba en la cruz Like the Messiah was y in the cross. bebió de la copa, hermano, en la cena del Señor, en la última cena que realizó aquí terrenalmente, And he drank the cup of bebiendo the la copa suffering. del sufrimiento, hermano, Drinking the cup of the porque suffering. Jesús sabía que iba a sufrir en la cruz, Because Jesus knew that. pero jamás desmayó, hermano. Porque Cristo Jesús venció, hermano, aunque bebió de la copa del sufrimiento, venció, porque al tercer día se levantó y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por ti, peleando la batalla por ti, por nosotros, aleluya. Fighting for you and I. Jacob dijo, yo también puedo tomar. Jacob says, I can drink it too. Bien, Good, he says. tu futuro Your future, en el tiempo más postrero, más adelante, in the future time, vas a sufrir, you're going to suffer solo porque tú puedes. just because you can. ¿Qué nos espera a nosotros? What is waiting for us? El sufrimiento. The suffering. Pero hay que ser seguidores de Cristo. But let's be followers of Christ. Estos hombres jamás se acobardaron. These men, they never Estos hombres were jamás andaban llorando. They never been crying. Entonces, ahí leyendo la palabra, Reading the scriptures, si Jacob fue muerto a espada, if Jacob was killed by sword, ¿cómo tenía que estar Pedro? how Peter was supposed to be? ¿Cómo? How? ¿Lleno de qué? Full of what? De temor, de miedo, angustiado, Of fear, preocupado. worry. Mira, imagínense la iglesia que está hoy en este tiempo operando. Now imagine how the church is Con working tan solo today. un poquito que hay una persecución de eso. That for just a few there is a persecution. La gente now. se aparta de Dios. And the Los que people, estaban, los que venían a la iglesia ya no vienen. the ones that come to church won't come no more Porque les da temor. because they're going to be in fear. Porque tienen miedo que los maten, que los apedreen, que yo no sé qué. They're going to be feared to be killed. Tan solo por una persecución, hermano, Just for one persecution de maltrato, hermano, la gente deja de venir a la to be iglesia. hurt, the people's going to stop to come to church. Y dice la palabra que Pedro In the word God y says, Jacob Peter and estaban Jacob, juntos they were together. y atraparon a Jacob y lo mataron. And they trapped Jacob and killed Entonces him. Pedro debería andar angustiado, preocupado, hermano, Peter was supposed to be warrior and anxious porque también a él lo aprendieron, hermano. because they got him too. Y estaba encarcelado, lo aprendieron, hermano, y lo llevaron a prisión. And they got him and they put him in jail. Imagínense una persona dentro de la iglesia de lucha, sin oración, Imagine a person Sin in the sabiduría. church without knowledge and not prayer, sin temor a Dios. without fear to God. Se ha llevado a la prisión. You know, has been taken to prison. ¿Qué sería de esta persona? What could be of this person? Mas Pedro, luego lo agarraron. But Peter, they got him Y right usted away. leyó la palabra, And you read the word. ¿verdad? Dice la palabra de Dios que esos hombres iban a ser perseguidos. They said those men, they were going to be persecuted. Entonces cuando nosotros miramos todo esto, When we see all this, Jesús ya les había advertido a los apóstoles. people already, Jesus already told En this. Mateo capítulo 24, In Matthew chapter 24, del versículo 9 y 10, in verse 9 and 10, a ver, alguien que lo lea fuerte. anybody reading this? A ver, ¿quién trae Biblia? Who has Queremos Bible today? cristianos, hermanos, cristianos que estén que puedan escudriñar bien la escritura. ¿Quién no tiene? Dígame rápidamente, hermano. Say amen right away. Si trae la Biblia, no esté sentado arriba de ella, hermano. 9 y 10, pastor. A ver, Mateo 24, versos 9 y 10. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces
y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Se aborrecerán. Jesús les había dicho sobre eso. Jesus has told them about this. Va a haber tropiezos. Se van a aborrecer. They're gonna hate each other. Entonces, imagínense, esto se va a mirar también, hermano, en los tiempos postreros, hermano, en el tiempo del anticristo, de la bestia. This is going to be seen in the future time. El aborrecimiento contra los siervos de Cristo To hate with the va a ser por todas las naciones, no nada más en Estados Unidos. It's going to be in all the nations, not only the United States. Porque el anticristo es el hombre de pecado Because the Antichrist is the man of sin, y es el que va a gobernar el mundo, and is the one who's going to be in the world. el cual se opondrá There's going to be a pulse. a cualquiera que no los adore. The ones who doesn't adore him. Cuando usted ha leído en Apocalipsis, When you have read in Revelation, ¿verdad? Dice que se entregarán a tribulación it says they're going to surrender to y tribulation, algunos los matarán, hermano, and some of them they're going to y be, van a ser aborrecidos también. and they're going to be hated too. Entonces, a la bestia And the beast, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. O sea, van a ser vencidos, hermano. it permits the beast to be war with the saints. Porque ese tipo de gente jamás, hermano, se atrevió a venir a la oración. Because these people, they never came to Jamás se prayer. atrevieron a ir a predicar el evangelio. They never dared to go and preach the gospel. Jamás quisieron ser obedientes a They Dios. never wanted to be obedient to God. Dice que la bestia So that the beast, los persiguió he persecuted them y los venció. and conquered them and Los killed them, mató definitivamente. and killed them definitely. Entonces también se les dio autoridades So it is given authority a la to bestia, sobre todo toda tribu, toda lengua, toda nación. the beast, to all over the world, all the Dice, nations. esos no son tiempos, hermano, para que la gente esté jugando a la iglesia. This is not times to the people to play for the church. Van a ser tiempos difíciles, It's going to be difficult times porque vienen tiempos because postreros. there's future times. Entonces, en el tiempo donde ya este hombre esté operando, hermano, This the time that this man is qué working, difícil va a ser para aquellos que se quedaron. it's going to be difficult for those Así people. que that Jacob So Jacob fue decapitado, hermano, was decapitated. ¿verdad? Jesús lo había dicho esto. Jesus said it. Entonces, vamos al verso 3, gloria a Dios, ahí donde estamos en dicho. Let's go to verse 3. Dice así la palabra. The word God Y says, viendo que esto había agradado a los judíos, hablando de Herodes, dice, procedió a aprender también a quién, hermano. Pedro. ¿Aprendió a quién? A Pedro, hermano. O sea, ya fue atrapado Pedro, ya Jacob estaba muerto. Era entonces los días de qué, hermano? De los panes sin levadura. De los panes sin levadura. O sea, en el tiempo de los panes sin levadura, at the time of the bread, no se podía llevar a una persona a la muerte, hermano. you cannot take a person to, No se podía llevar a la persona, ¿verdad?, a un proceso o hacerle juicio, cannot take a person to porque eran días grandes para los because judíos. it was a great day for the Jewish Si people. no, el pueblo se le venía en contra Or the people can come against them, a Herodes, al gobierno. to others to the government. Entonces dice que apresaron a Pedro So they trapped Peter y le pusieron en dónde, hermano. and they put him in word. Esa es la persecución. That's the Y el persecution. verso 4 dice, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la ¿qué? De la Pascua. De la Pascua. 4 grupos se iban a asegurar de que Pedro no escapara. 4 groups, they're going to be sure that Peter won't escape. Digo yo, ¿para qué tanta gente, hermano? I say, why so many people? Solamente con unos 5, Maybe only 5 people con 4, con un solo grupo, hermano. with only one group. Pero ahí estaban 60 soldiers. But it was there. ¿Cuántos soldados estaban? How many soldiers there were there? 16. ¿Cómo se dice 16? En inglés, 60. 16. 16 soldiers. 16 soldados. Amen. Niños, a ver. Children, Había 16 soldados para un hombre, hermano. it was 16 soldiers for one man. Sí, imagínense, hermano. Imagine, brothers. 4 grupos de 4 hombres. 4 groups of 4 men each. Ni que Pedro fuera una gran cosa, ¿verdad? It's like Peter could be a great, Y luego ya estaba apresado, ya estaba en la cárcel. and he already was in jail already. Pero estaba siendo custodiado But he was in custody por 16. by 16 men.
Mire el diablo cómo es ventajoso. Look how the devil takes advantage, Porque son hombres de Dios. because they are men of God. Dios puede pelear la causa por nosotros. God can Aunque fight fueran for 100, us. hermano. And could be the Aunque un 100. ejército se levante en contra de nosotros, aunque un ejército venga en contra de nosotros, Jehová peleará por vosotros y seremos victoriosos y Jehová nos puede librar, aleluya. Y Dios lo hace, hermano. And God can do it. Ahí estaba ese grupo, There was this teniendo a Pedro ahí atrapado. having Peter trapped right there. Entonces lo tenía ahí asegurado. He was so secure right there. Pedro no sabía a lo mejor que Dios lo podía liberar. Peter didn't know that maybe God can make him free. Aunque Pedro ya tenía la experiencia. That even Peter had experience. Ya lo habían encarcelado ¿cuántas veces? They already put him in jail many times. Diga conmigo, 2 veces. Say maybe 2 times. 2 veces. 2 times. La primera fue cuando lo encarcelaron. The first one was when they put him in jail. Cuando estaba en el templo la hermosa. When he was at the temple, the beautiful temple. Cuando aquel que estaba en aquel cojo que estaba. When the El cojo, el que no podía caminar. paralytic could walk. Pedro le dijo, mira, Peter says, look, no tengo oro ni plata, I have no silver or gold, pero lo que traigo, but what I aleluya, have, I'll give you. lo que traigo es el poder de Cristo. But I have the power of Christ. En el nombre de In the Jesús, name of Jesus, levántate y camina. stand up and walk. Y aquel hombre que estaba postrado por 40 años That man that was in the floor for 40 se years, levantó firme. he stood up firm. Solamente por haber hecho la sanidad, Just because he made the healing. porque sanó a esta persona, se sanó. And because this person Lo got mandaron healed, a la cárcel. they sent him Pero dice to la palabra jail. But the word of God que says, un ángel del Señor también lo rescató. an angel of the Lord Así que rescued Pedro him. ya tenía la experiencia. Peter had experience already. ¿Cuánto dan gloria a Dios? How many of you give glory to God? La segunda vez, The second time, Pedro también fue llevado a la prisión. Peter, he was taken to prison again. Solamente porque Juan y él hablaban de la resurrección de Jesús. Just because John and him, they were talking about the resurrection of Jesus. Que Jesucristo había resucitado. Jesus Christ was resurrected. Y también lo llevaron a la cárcel. And they were taking him to Y esta que estamos leyendo aquí and what we see here es la tercera vez que Pedro caía en la cárcel. is the third time that Peter went to jail. Pero este hombre debería tener temor. But this man should be Porque feared, ahora la cosa iba en serio. because now the thing was so serious. Ya habían matado a quién. They already killed who? Jacob. Entonces allí estaba Pedro, So Peter was there, mirando todo eso que había pasado. looking for all those things that happened. Pedro ya estaba en la lista de la ejecución, hermano. Peter was in the list of the execution. Iba a ser ejecutado. It was going to be executed. Entonces a Pedro, ¿verdad? Ya lo tenían listo para matarlo. So Peter, they had him ready to be killed. Mas sin embargo, hermano, But something, se postergó la ejecución. but because they stopped Se propuso la the ejecución. execution, Se propuso para otro día, porque era el tiempo de los panes sin qué. it postponed for another day, the execution. Iglesia, por eso necesita usted venir a la casa del Señor. Church, that's why you have to come to the house of the Lord. A lo mejor usted sabe mucho de otras cosas. Maybe you know things for other things. Está en su casa, To be in your house, viendo la tele, watching TV, viendo el que sí, watching the Que yes no, and que yes, no. the no and no.